¿Alguna vez te has detenido a pensar cuánta energía mental desperdicias diariamente? Distraído por notificaciones, atrapado en preocupaciones o saltando de una tarea a otra sin rumbo claro, tu mente se desvanece en un torbellino de información irrelevante, agotándose antes de siquiera comenzar a trabajar en lo que realmente importa. Imagina por un momento canalizar toda esa fuerza mental, domarla como un rayo láser, enfocándola en un solo punto con una intensidad imparable. Esa es la clave para lograr cualquier cosa en la vida: la concentración extrema. Pero la concentración no es solo prestar atención, es aprender a dirigir la mente con intención, reconfigurar tus hábitos y entrenar tu voluntad hasta que el enfoque se convierta en tu estado natural. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros, pero sí podemos gobernar nuestra mente y nuestro tiempo. Y eso es lo que diferencia a las personas comunes de aquellas que logran grandes cosas. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Define con total honestidad lo que realmente deseas alcanzar. No algo vago, sino un objetivo concreto. Y para reforzar tu compromiso, deja un comentario con la frase: hoy dirijo mi mente hacia lo que deseo y avanzo con determinación. Soy estoico. Es una acción simple, pero al hacerlo, le das una orden clara a tu mente de que este es el inicio de tu transformación. La concentración es el poder oculto que, cuando se domina, cambia por completo tu realidad. No se trata solo de enfocarse en una tarea, sino de entrenar la mente para resistir la distracción y mantenerse presente. Una mente dispersa es como un río que se desborda en todas direcciones, perdiendo fuerza. Pero una mente enfocada es como un láser capaz de atravesar cualquier obstáculo y avanzar con determinación hacia su objetivo. Piénsalo. Todos los grandes logros de la humanidad han nacido de la concentración extrema. Desde los inventores que dedicaron años a perfeccionar una idea, hasta los guerreros que entrenaban con disciplina inquebrantable. Edison no inventó la bombilla en un día. Pasó años refinando su idea. Marco Aurelio, en sus meditaciones, hablaba sobre la importancia de no dispersarse en distracciones superfluas y centrarse en lo esencial. La concentración no es un don con el que se nace, es una destreza que se entrena, y para hacerlo, necesitas entender sus 5 pilares fundamentales. Primero, claridad mental. Sin ella, la mente divaga sin rumbo, saltando de un pensamiento a otro sin llegar a ninguna parte. La claridad te permite saber qué quieres lograr y por qué es importante. Segundo, intención consciente. La concentración no es algo que ocurre por accidente, sino una decisión activa de mantenerse enfocado en una tarea. Tercero, persistencia. Es fácil concentrarse unos minutos, pero la verdadera prueba es sostener la atención incluso cuando aparecen distracciones o el cansancio intenta sabotearte. Cuarto, autodisciplina. Si no dominas tus impulsos, te convertirás en víctima de ellos. Finalmente, la gestión de la energía. Tu capacidad de concentración depende de tu estado físico. Alimentación, sueño y descanso juegan un papel clave. Pero, así como existen pilares que fortalecen tu enfoque, hay enemigos silenciosos que lo destruyen. El principal, las distracciones digitales. Estudios han demostrado que cada vez que revisamos el teléfono, tomamos al menos 23 minutos en recuperar la concentración total. Es decir, cada interrupción te roba casi media hora de trabajo profundo. La solución: eliminar las interrupciones al máximo. Usa el modo no molestar, silencia notificaciones y define bloques de tiempo donde tu única tarea es trabajar sin interrupciones. Otro enemigo es el multitasking. Creemos que hacer varias cosas a la vez nos hace más productivos, pero en realidad reduce nuestra eficiencia hasta en un 40%. Los mejores cirujanos, atletas y científicos se entrenan en una sola cosa:
mantener el enfoque absoluto en la tarea que tienen delante. Entonces, ¿cómo entrenar la mente para la concentración extrema? Primero, práctica de atención plena. La meditación enfocada fortalece la capacidad de mantener la atención sin desviarse. Segundo, ejercicios de respiración. Técnicas como la respiración diafragmática calman la mente y mejoran la claridad. Tercero, observación profunda. Elegir un objeto y estudiarlo en detalle por varios minutos entrena la capacidad de sostener la atención sin divagar. Finalmente, eliminar distracciones ambientales. Trabajar en un espacio limpio y ordenado mejora el rendimiento cognitivo. Pero la concentración no es solo una cuestión mental, también depende de cómo administramos nuestro tiempo. La gestión del tiempo es clave para potenciar el enfoque. Métodos como la técnica Pomodoro, que alterna 25 minutos de trabajo intenso con 5 de descanso, han demostrado aumentar la productividad en un 60%. Otra estrategia es la planificación de tareas según los picos de energía. Si tu máxima energía es en la mañana, usa ese tiempo para las tareas más difíciles. El entorno también influye drásticamente en la concentración. Un espacio de trabajo desordenado afecta la claridad mental. La luz natural mejora el rendimiento cognitivo, mientras que el ruido ambiental puede disminuir el enfoque hasta en un 40%. Diseñar un entorno adecuado no es un lujo, es una necesidad para maximizar el rendimiento. Más allá de técnicas y estrategias, la verdadera clave para una concentración imparable es superar los límites mentales. Muchas personas fracasan no porque no tengan talento, sino porque creen que no pueden hacerlo. Las barreras no están en la realidad, están en la mente. Cambiar esta mentalidad requiere exposición progresiva al desafío. Si nunca has hablado en público, no des un discurso a 1000 personas de inmediato. Comienza con pequeñas conversaciones. Si quieres leer más, no intentes leer 50 páginas en un día. Empieza con 5. La clave está en el progreso constante. Pero la concentración no es solo un estado temporal. Es un hábito que se fortalece con el tiempo. Repetir un patrón de enfoque de manera sistemática transforma el cerebro. La neurociencia ha demostrado que cada vez que dirigimos nuestra atención de manera consciente, fortalecemos las conexiones neuronales asociadas con la concentración. Ahora, bien, ¿qué sucede si trabajas demasiado sin descanso? La mente colapsa. La recuperación mental es tan importante como el enfoque. Pequeñas siestas de 10 minutos pueden restaurar la claridad mental. La calidad del sueño impacta directamente la memoria y la capacidad de atención. Personas como Nikola Tesla usaban ciclos de sueño estratégicos para mantener su mente en su punto óptimo. Un factor esencial para sostener la concentración a largo plazo es la visualización. Imagina un arquero. Antes de lanzar la flecha, primero visualiza el objetivo con total precisión. De la misma manera, al visualizar con detalle lo que queremos lograr, nuestra mente trabaja con más claridad hacia ese objetivo. Atletas de élite usan esta técnica antes de cada competencia, y ha sido comprobado científicamente que la visualización mejora el desempeño en un 30%. Al final, todo se reduce a una idea. La concentración es la base del éxito en cualquier área de la vida. Sin ella, la mente se dispersa en trivialidades. Con ella, se pueden mover montañas. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti sabe que puedes alcanzar un nuevo nivel de enfoque y disciplina. Ahora es tu turno. No te quedes solo con la teoría. Aplica al menos una de estas estrategias hoy mismo. Cierra los ojos, respira profundo y hazte esta pregunta. ¿Qué podría lograr si domino mi mente por completo? Y antes de irte, quiero que dejes un comentario con tu compromiso. ¿Qué técnica vas a implementar a partir de ahora? Déjalo aquí abajo y empecemos juntos este viaje hacia una mente imparable.